¿Qué hay, mi gente? ¿Cómo está la gente bella, la gente buena, la gente bacana? Mi nombre es José Ricardo y bienvenido a un nuevo episodio de La Sala. Vengo bastante emocionado porque, bueno, ya salió por fin este podcast. Estoy grabando nuevamente y de verdad me complace demasiado decirles que me siento demasiado cómodo. Me siento demasiado feliz haciendo esto. Eh, Era algo que tenía reprimido, era algo que no encontraba cómo hacerlo porque no era porque no tenía los recursos, porque al fin y al cabo esto es algo súper sencillo de producir. Era porque no me sentía verdaderamente preparado. Aún no me siento preparado, eso es la verdad. Aún no me siento preparado. Pero es que cómo voy a mejorar o cómo voy a avanzar, cómo voy a crecer si nunca lo pruebo. O sea, nunca vamos a estar preparados para lo que queremos hacer si no intentamos iniciar. Entonces, bueno, quiero que sepan que estoy muy feliz por eso, que me llama mucho la atención todo lo que se está creando, todo lo que estoy generando, a nivel de todos los episodios que quiero hacer, todas las anotaciones que tengo, todo lo que he buscado. Cada vez más siento que puedo irme formando más, como lo dije creo que en el episodio piloto, en el episodio 0. Y me interesa mucho seguir haciendo esto pues para eso, para seguir creciendo, ¿no? Me emociona tanto que hasta tuve que comprar un cuaderno para poder hacer todas las anotaciones. Ustedes dirán, bueno, pero es comprar un cuaderno y tal. Pero es el cuaderno de la sala, o sea, específicamente poder hacer las anotaciones, ir pensando qué puedo decir, lo que investigo, según lo que leo, según lo que converso también con otras personas. Vengo aquí, hago ciertas anotaciones y así voy analizando mejor las cosas y traigo pues un contenido un poquito más completo para acá. Entonces nada, me siento bastante emocionado. Y bueno, lo mismo que les decía antes, tener un espacio donde yo pueda registrar, donde poder documentar estas cosas que pienso, esto que siempre he querido conversar. Y nada, a chapalante de verdad, estoy muy emocionado. Para entrar al tema de hoy, tengo un tema que me parece bastante también interesante. Es un tema que lo he sufrido demasiado, es un caso que he sufrido muchísimo esto. Bueno, siendo diseñador gráfico, siendo fotógrafo, trabajando en redes, siendo parte de la pastoral juvenil a nivel de las comunicaciones. Siempre he sufrido mucho de esto porque a pesar de que esta es mi profesión y estas son las cosas que amo, realmente no es de lo que trabajo, o sea, no es lo que me genera dinero directamente o no es mi principal fuente de ingresos. Entonces, desde mi trabajo siempre llego como muy cansado, muy agotado mentalmente y se me hace difícil como venir, sentarme en la computadora y empezar a crear, hacer otras cosas. Hay momentos en los que sí, que vengo como inspirado, pero muchas veces me sucede que no. Entonces es cuando justo entro en este bloqueo creativo donde literalmente mi cabeza no piensa otra cosa, sino que quiere estar en blanco y estar acostado y ver videos o escuchar podcast, lo que sea, pero sin hacer nada, absolutamente nada. Entonces, justamente de esto quiero conversarles. Esto del bloqueo creativo, este proceso chimbo que sufrimos muchos, está dentro del tema de lo que quiero conversarles. El tema de hoy, ya lo pudieron ver en el título, se llama Creativos en Crisis. Porque sé que esto no es algo que me pasa a mí y no es algo que, ay, me di cuenta. Esto es algo que se ve día a día en todas las personas que trabajan que usan su creatividad para trabajar y para servir también, para servir. Tengo muchísimos amigos dentro de la iglesia que obviamente utilizan su creatividad y sí, también pues pasan por este proceso. Es algo súper normal, pero que si no lo sabemos controlar, vamos a caer ahí todos los días. Entonces, ya para comenzar, justamente hablando de este tema del bloqueo creativo, hay que identificar algunas cosas que nos llevan a eso, que nos condicionan a quedar en bloqueo. Lo primero, como les dije ahorita, muchas veces yo llego como saturado de información con la creatividad en cero, y es justamente por eso, por la saturación de toda la información que podemos manejar. Obviamente las personas creativas son personas que mientras van caminando van resolviendo todo, van resolviendo de todo. A mí me pasa mucho que yo estoy caminando, de repente veo letreros, veo carteles, veo vallas publicitarias donde noto ciertos errores. No es que yo sea perfecto, pero las noto
y voy resolviendo, voy resolviendo. O de repente veo carteles muy o sea, muy bien hechos y empiezo a identificar tipografías, empiezo a identificar estilos, empiezo a identificar colores, empiezo a visualizar todo esto, todo este panorama y obviamente eso es información que va llegando a la cabeza y bueno, uno no para de trabajar, o por lo menos yo no tengo ese chip de parar de solucionar estas cosas o parar de recibir toda esta información y crear una data gigante en mi cabeza. Entonces, justo ese tipo de saturación y pues también para personas que, también pongo mi caso, que trabajamos en algún otro ámbito, obviamente pues esta saturación de información hace que cuando queramos comenzar, o en este caso que yo siempre llego casi en las tardes noches a mi casa, cuando quiero comenzar a trabajar, quiero comenzar a diseñar, a editar, lo que sea, paso por el bloqueo creativo. Entonces es difícil, o sea, es muy muy difícil, pero es algo que hay que saber identificar para pues poder ir solventando eso. Otro punto que también nos puede llevar a ese bloqueo creativo es la apuradera. La apuradera, estar apurado siempre, tener esto habla mucho del tema de la organización, ¿no? De poder organizarnos mejor. Pero trabajando de manera, trabajando como freelance o en una agencia, o trabajando desde el área de diseño, fotografía o lo que sea, que tenga que ver con esta parte donde uno tenga que utilizar mucho la creatividad, va a pasar que hay cosas que tienen que ser de ayer para hoy. Obviamente esto no va a ser siempre, pero casi siempre pasa. Entonces, estar siempre apurado también nos hace caer en este tema del bloqueo creativo, porque obviamente queremos resolver rápido. Muchas veces las ideas no llegan no llegan como una ametralladora, otros momentos sí, pero hay momentos donde no llegan a ese punto, y obviamente por el estrés que nos genera la apuradera, como diría mi mamá, la apuradera trae cansancio. Pero justamente todo este estrés que nos genera nos hace estar bloqueados. Entonces eso es algo que también hay que identificar, y por eso les decía lo de la organización, que quizás si nos preparamos, obviamente esto es como muy en la práctica, muy de manera empírica, preparar los escenarios para cuando puedan suceder estas cosas, nos ayudaría bastante a no quedarnos bloqueados. Viendo toda esta parte, fui como analizando y anotando ciertos puntos que nos pueden ayudar a no caer en este caso, en el bloqueo creativo. Una de las cosas que nos hace estar en crisis. Uno de esos puntos para poder ir evitando esto es lo que le mencionaba ahorita, el tema de la organización. Es una herramienta total del éxito. Cuando hablamos de que el éxito no tiene que ser algo gigante, un proceso largo, algo súper llamativo, sino el simple hecho de poder organizarnos y prever. No es que vamos a tener todas las soluciones al momento, obviamente eso es casi imposible. Pero el hecho de poder organizarnos, de poder manejar tiempos, también de poder cumplirlos, porque el hecho de organizar amerita que también seamos constantes, que seamos que podamos cumplir con nosotros mismos en este caso. Entonces esto ayuda muchísimo, es una herramienta muy muy chévere, pero que amerita constancia, amerita que le pongamos empeño, que le pongamos cariño a las cosas. Otro punto importante, que es muy 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 personal, creo que lo he compartido con algún par de personas, es el tema de la oración. Les cuento algo que me sucedió hace mucho. Necesitaba poder crear un material para una formación que iba a dar sobre fotografía. Yo tengo un material ya hecho, ya preestablecido sobre fotografía, como para quienes quieren iniciar en fotografía, pero en este caso eran personas que ya tenían un camino recorrido y pues me habían pedido pues, ayudarlos en este punto. Entonces estuve literalmente como una semana y media o quizás un poquito más intentando pensar en qué material podía utilizar, qué cosas podía hacer, más allá de que si el ISO, que si la apertura, que si los ángulos, que si trabajas con cámara, si trabajas con teléfono, o sea, qué puedo darles a nivel de técnicas o cualquier cosa que a ellos les pueda funcionar y pues que sea también un contenido bastante sabroso para ellos, ¿no?
Y bueno, que sea también sabroso para mí a la hora de crearlo. Pero estuve tanto tiempo pensando. Obviamente también estaba como, no duré como 2 semanas sentado en la computadora. Ay, ¿qué voy a pensar? ¿Qué voy a hacer? No. Obviamente tenía muchas cosas que hacer, pero en los momentos donde quería sentarme a comenzar a escribir, a anotar, a investigar, a buscar, no podía, era como que no avanzaba. Cualquier cosa que leía no me parecía, o eran cosas que eran como sumamente complicadas y yo no encontraba cómo explicarlas. O sea, me pasaba mucho esto de que no avanzaba. Y recuerdo que cada vez que yo daba catequesis, yo siempre le decía a las personas, cuando entremos en situaciones complicadas, oren, 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 oren siempre. Porque eso va a destapar, eso va a ayudar. Diosito siempre mete la mano cuando nosotros se lo pedimos, solo tenemos que pedírselo. Entonces, justamente en ese momento recordé eso. Y pues, ¿qué hice? Comencé a orar. Obviamente empecé pidiéndole inspiración al Espíritu Santo. Comencé a pedirle al Señor que por favor me iluminara, no solamente para poder crear el material, sino para poder encontrar la información y poder ajustarla a lo que yo quería dar, o lo que la gente necesitaba, porque obviamente yo no sabía o no tenía tan claro qué era lo que quería dar. Y pues así fue más o menos como unos de 5 a 10 minutos de oración. Y cuando literalmente me hice la señal de la cruz para cerrar la oración, sentí como cuando destapamos una botella de refresco que suena pss, y se libera la presión. Pues así mismo me pasó. Y nada, comencé a escribir, comencé a anotar, y obviamente pues en ese momento me fui como por las técnicas de la fotografía según lo que yo experimenté o lo que yo hago dentro de lo que son las coberturas. Y nada, por ahí me fui y creé el material, y perfecto, gracias a Dios, a las personas que les llegó esta información, a las personas en las que yo fui su ponente, les pareció excelente, les gustó muchísimo, sintieron que se nutrieron bien. Hubo una retroalimentación también, porque ellos también me dieron sus experiencias con respecto a las coberturas, cómo han hecho y todo eso. Y bueno, fue algo bastante chévere, pues. O sea, siento que el Señor me premió con muchísimo más de lo que yo le había pedido. Entonces, eso es un punto importante. Ese punto para mí es crucial, la oración. Seas o no seas creyente, seas o no seas de la iglesia, es una recomendación que doy. Otro punto que anoté aquí, que es algo que a mí me falta demasiado, demasiado, es el tema del descanso. Bajar la cabeza, tener que disfrutar lo que es el tiempo de descanso, el silencio, el poder dormir. O sea, es algo en lo que yo he fallado y que muchas veces sigo fallando. No se imaginan la cantidad de veces que mi mamá me vive regañando, que mi novia me vive regañando por lo mismo, porque no descanso. Quiero llegar, quiero hacer, me quiero acostar a las 2, 3 de la mañana, me tengo que levantar a las 6:30, 7 para salir a trabajar. O sea, no es sencillo. Pero obviamente a lo largo del tiempo y a medida de que he ido avanzando, he ido creciendo, también obviamente me he dado cuenta de esto, que pues esto más adelante me puede pasar factura y no quiero que sea así. Entonces he tratado de prestar más atención a mis descansos, y no solamente el hecho de dormir, porque no es nada más dormir, es alejarse de las pantallas, es tener un tiempo, por ejemplo, el ejercicio, hacer ejercicio también ayuda a descansar la mente. Una vez me recomendaron salir a espacios naturales, es algo que me encanta, pero que no lo hacía de manera tan seguida, o que no lo hacía con este enfoque. Entonces aquí cerca, a 15 minutos, literalmente tengo un lugar hermosísimo que se llama La Sirena. Entonces casi siempre nos vamos, mi novio y yo, en la mañana para allá, y caminamos, porque es un espacio como de selva, tiene una cascada, tiene varias pozas. Entonces nos bañamos, caminamos, disfrutamos el momento. Respiramos, que es sabroso, es delicioso respirar ahí, porque estás rodeado de pura vegetación. Pues también están las playas, que están súper cerca, que las tengo, si aquí yo lo tengo 15 minutos, las playas las tengo a 5 minutos. Entonces vamos, caminamos, nos quitamos los zapatos, dejamos que nuestros pies se entierren en la arena, caminamos dentro del agua. O sea, es algo sumamente increíble. Entonces estas cosas ayudan obviamente a que la cabeza descanse, a que ese procesador que está funcionando 24/7 dentro de nuestro cráneo pueda también respirar,
Entonces es un punto bastante importante con respecto a esto para poder salir de lo que es el bloqueo creativo. Otro punto importante para mí todos los puntos son importantes, sépanlo. Otro punto de este tema de los creativos en crisis es la perfección. Y aquí creo que me voy a extender un poquito más. El tema de la perfección es algo que nos cuesta. Que nos cuesta a aquellos que sentimos que todavía no estamos en el punto que queremos. Aquellos que obviamente nos inspiramos de los demás, pero sentimos que no somos lo suficiente como para merecernos lo que se puede merecer alguien que hace las cosas mejor. Y no es así. O sea, no es solo eso. Yo he sido una persona que siempre he admirado a los que me rodean, sobre todo a los colegas. Tengo 2 colegas que yo digo, estos son mis puntos de referencia. Hoy en día lo reafirmo. Y cada vez que veo las cosas que hacen o cada vez que podemos conversar con respecto a estilos, a diseños, a tendencias, a técnicas dentro de los programas, incluso de aplicaciones de teléfono, a cómo trabajar con la inteligencia artificial, todas estas cosas. Y esto ha sido muy sabroso para mí porque a pesar de aprender o poder también ayudarles en ciertas cosas, me hace comprender de que no todos son perfectos, de que no somos perfectos, de que no vamos a llegar a esa perfección, a ese punto 100 en las cosas, porque siempre hay algo que se puede mejorar. Entonces, para eso hay que entender que, y justamente esto es como una regla que leí no hace mucho, que hablaba sobre la regla del 75%. Y es el hecho de entender que no todas las cosas van a llegar al 100%. ¿Por qué? Porque siempre hay un margen de mejora. Siempre lo hay. Las cosas siempre se pueden mejorar. Siempre. Les pongo un ejemplo con Rockstar, la empresa de videojuegos, y su franquicia de GTA. O sea, siempre nos han dado un videojuego mejor. Siempre nos han dado no solamente mejores gráficos, sino mejores historias. Y aunque uno piense, desde nuestra poca capacidad, uno piense esto no se puede mejorar, ellos entienden que sí se puede mejorar. Ellos no llegan al 100% de las cosas, porque cuando ellos te están entregando a ti un juego, cuando ellos entregaron GTA V, ya ellos estaban trabajando en GTA VI. O sea, ellos te entregan un juego a ti, ellos te entregan un producto a ti, ya pensando en que se está mejorando. Entonces, eso es tener la regla del 75%. En el diseño igual. A veces queremos que la imagen sea la mejor, la más llamativa. Queremos que el flyer sea el que llame más la atención, que llegue a más personas. Y nos saturamos en meter cosas, en agregar cosas que al fin y al cabo eso va a parecer un carnaval o nunca nos va a terminar de gustar. Y cuando lo teníamos más sencillo, donde la información era puntual, donde la visión, donde la perspectiva visual era más sencilla y te ayudaba a entender mejor lo que querías transmitir, en ese punto donde quizás no estaba tan llamativo, tan brillante, ese era el punto ese era el 75%. Y era ahí donde tenías que parar. ¿Por qué? Porque para más adelante lo vas a poder mejorar. Quizás no en ese flyer, quizás para otro, pero lo vas a poder mejorar. Obviamente para eso hay que prepararse, hay que seguir investigando, hay que seguir formándose, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, a los nuevos programas, a las nuevas tendencias y poder trabajar en eso. Entonces, la regla del 75% a mí me parece maravillosa y como una solución directa a este problema de buscar siempre la perfección. Y también entender que no todos son perfectos, no todos somos perfectos, no todos tenemos una verdad absoluta en las cosas que hacemos. Tendremos una experiencia, por ende tendremos un respeto, tendremos un recorrido, pero no significa que nosotros seamos lo que hacemos las cosas mejor. Podemos siempre mejorar, sí, pero no tenemos el 100% de las cosas. Entonces, creo que entender ese punto nos ayuda también a no empezar a caer en una crisis, a no empezar a matar esto, a matar el rubro, a matar el arte, por así decirlo.
Obviamente este tema de la perfección nos hace caer porque vemos de repente, no sé, a mí me gusta por ejemplo el fotomontaje, me encanta demasiado el fotomontaje, me gusta mucho la intervención fotográfica. Entonces cuando veo intervenciones increíbles, que para mí son increíbles, que quizás cuando uno empieza a practicarlas, a crear la técnica, a recrear la técnica, uno dice, pero es que era tan sencillo, pero de repente en ese momento donde uno lo ve como súper lejano, porque se ve increíble, se ve hermoso, uno piensa que, o sea, la persona que lo creó es, no sé, el mismísimo Jesucristo. Y no es así. O sea, es una persona común y corriente que también tuvo los altibajos de nosotros, que quizás para llegar a ese punto tuvo que haber sufrido bastante, o quizás no, pero lo más seguro es que sí, porque fue una persona que tuvo que aprender, o sea, una persona que tuvo que empezar desde cero, como todos, como tú, como yo, como todos. Entonces, esa presión que nos genera muchas veces ver estas cosas que son mejores o que pueden ser mejores de lo que uno hace, tenemos que saber manejarlas, tenemos que saber llevarlas. Tenemos que intentar dejar de un lado la presión, o no dejarla de un lado, perdón, sino convertirla, transformarla en inspiración para poder empezar a hacer estas cosas, poder mejorar cada vez, ver lo que hacemos y admirarlo, agradecer, porque pues en algún momento no sabíamos hacerlo, y entender que se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. La presión es buena. La presión es buena cuando la llevamos a eso, cuando la transformamos en inspiración. Trabajar bajo presión nos ayuda también a crear nuevas técnicas, nuevas destrezas. Pero cuando nos dejamos comer por la presión, no vamos a llegar a ningún lado. Y ahí es donde va a empezar la crisis creativa. Otro punto importante que me gustaría conversar con respecto a esto, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, es el tema de la inteligencia artificial, que si nos va a sustituir, que si está matando los trabajos que ameritan pues esta artesanía desde lo creativo. Yo siento que hay que analizar bien las cosas, hay que analizar bien todo esto. Los directivos digo yo, los creadores de Adobe, los programadores de Adobe, todas estas personas que trabajan detrás de poder mejorar cada día los programas para que nosotros podamos seguir creando muchísimas cosas maravillosas, están implementando la inteligencia artificial de una manera que nos pueda ser útil para hacer mejor nuestro trabajo. He escuchado, veo demasiado contenido en YouTube, veo muchos streamers, y también consumo muchos podcasts, video podcasts, y he escuchado mucho de que la inteligencia artificial va a sustituir el trabajo de los diseñadores gráficos, por ejemplo, o la inteligencia artificial va a sustituir el trabajo de fotógrafos de estudio, por ejemplo. Y yo pienso que no, o sea, que eso no va a suceder. Y esto es un tema que quizás para hablarlo ahorita es como que estoy llegando tarde, pero es algo que sigue sonando, es algo que por lo menos aquí en Latinoamérica sigue resonando eso, cuando realmente siento yo personalmente que no va a ser así. Obviamente la inteligencia artificial nos está dejando una puerta abierta a la flojera, una puerta abierta al no querer hacer nada. Escuché ahora en un podcast que decían que la inteligencia artificial nos va a sustituir cuando nosotros hagamos de manera mediocre nuestro trabajo. Obviamente porque la inteligencia artificial está hecha, o estas inteligencias artificiales que tienen que ver con el ámbito de la fotografía, del diseño, incluso de la música, pues intentan hacerlo de una manera muy, muy buena, ¿sí? Porque ha sido creada para eso. Entonces, cuando nosotros quizás caemos en esto y empezamos a deprimirnos y que esto no lo quieren, nos empezamos a molestar, es como, o sea, me disculpan la palabra, pero es estúpido. O sea, yo siento que más bien habría que llegar al punto de poder aprender sobre estos nuevos software, esta inteligencia artificial, y que nos ayude más bien a mejorar las cosas que hacemos. O sea, en vez de empaparnos en echarle caca encima,
habría más bien que empaparnos del programa, de la inteligencia artificial, del software, de las cosas que hace, cómo puede ayudarnos a avanzar en nuestro trabajo. O sea, pasamos mucho tiempo intentando, por ejemplo, lo que les decía hace un rato, del tema del bloqueo creativo, que una de esas es la saturación de información. Entonces, ¿por qué no hacer o por qué no ayudarnos con la inteligencia artificial para poder encontrar atajos para llegar a donde queremos? O sea, obviamente aquí hay un punto, una de las cosas que, por ejemplo, yo hablaba con mi novia, ¿no? Que la inteligencia artificial puede quitarnos la capacidad de pensar y razonar. Yo creo que sí. Obviamente, aquellas personas que son perezosas, aquellas personas que no les gusta pensar o sumar 2 más 2, pues ahí obviamente que la inteligencia artificial va a sustituir su trabajo, su puesto de trabajo, va obviamente a entregarles lo que ellos tanto desean, dejar de pensar y dejar de razonar. Se van a convertir en personas que solamente lo único que van a decir es lo que dice la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial se nutre básicamente de nosotros. Entonces es como aquí estamos llegando, ¿no? Yo pienso que por lo menos puntos en los que nosotros ganamos con la inteligencia artificial es básicamente lo que les comentaba ahorita, el tema de agilizar los procesos. Ahí nos ayuda a agilizar demasiado, nos ayuda a entender mejor las cosas y más del lado creativo. Siento que, por ejemplo, cuando queremos recuperar fotografías, ya hay inteligencia artificiales, ya hay software que nos ayudan básicamente a esa fotografía de mala calidad llevarla a una de muy buena calidad en cuestión de segundos, cosa que quizás a aquellas personas que se encargan de restaurar durarían, no sé, días. Entonces aquí hay como puntos importantes. Obviamente hay unos grises totales, hay unos grises con respecto a este tema, y estas son cosas que hay que básicamente analizar con pinzas. Pero esto que les estoy diciendo yo con respecto a la inteligencia artificial es en rasgos generales. Yo no soy un experto en inteligencia artificial, pero sinceramente la uso, la he comenzado a usar. Y quizás hace un tiempo yo estaba como un poco negado, no por estar en contra de la inteligencia artificial, sino porque no era algo que me llamaba la atención utilizar, hasta que comencé a poder indagar poco a poco, a ver en qué cosas me puede ayudar y así sucesivamente. Y de verdad es algo que me dejó impresionado totalmente. Por un momento obviamente me dio muchísimo miedo, pero después comencé a entender que más bien debería es sumar más que restar. Obviamente esto es dejando a un lado todo este tema de que si estos robots que ahora piensan por sí solos, qué sé yo, o sea, eso sigue teniendo fallas, pero obviamente todo esto es dejando a un lado eso. La inteligencia artificial básicamente nos ayuda a que cuando nosotros tenemos una idea clara, o sea, cuando sabemos a dónde queremos ir, ella básicamente nos va a dar atajos, nos va a dar directrices para nosotros poder llegar a ese punto. Podemos usarla de esa manera. Hay cursos gratuitos en YouTube, en Instagram, donde nos dicen o nos ayudan con ciertos prompts a cómo poder ir dominándola, que ella piense básicamente como pensamos nosotros y pues poder llegar a esos resultados que nosotros queremos. Aún hay personas hoy en día que le temen y es normal, o sea, es algo muy normal que esto suceda todavía, porque hay muchas cosas inciertas. Se dice que incluso la inteligencia artificial está a un 8% de su capacidad, entonces obviamente eso genera miedo, pero es básicamente poder, si podemos, llegamos a dominar, a ir aprendiendo con respecto a esto y poder dominarla, poder usarla a nuestro beneficio, obviamente, pues hoy más adelante, mientras ella vaya creciendo, creo que nosotros podríamos ir creciendo con ella. Sé y reconozco también que hay momentos donde como que va muy rápido, es como que crece demasiado rápido, pero así también como crece demasiado rápido, también se abren las puertas para nosotros seguir aprendiendo sobre ella. Entonces, creo que básicamente sería irnos por ese punto. La inteligencia artificial nos sustituye cuando nosotros dejamos de ser humanos, cuando dejamos de ser seres pensantes. Es ahí donde ella nos va a sustituir. De resto, nosotros tenemos la capacidad
de poder seguir dominando, de poder seguir creciendo. Nosotros tenemos la capacidad de poder seguir manteniendo o sea, pisando con pie firme, porque la inteligencia artificial, al fin y al cabo, es algo que se nutre de nosotros, es algo que no puede pensar por sí solo, es algo que no puede razonar, que es básicamente una máquina, y nosotros tenemos algo que ella no tiene, que es el hecho de ser humano, de ser seres pensantes, seres libres. La inteligencia artificial no sabría sobre la última cena pintada por Da Vinci si Da Vinci no lo hubiese pintado. O sea, creo que es un ejemplo claro de que ella se nutre por nosotros. Entonces, creativos, no hay que tenerle miedo, más bien hay que comenzar a empaparse. Ya hay muchos haciéndola, ya hay muchos dominándola, y que antes hacían un video al día y ahora hacen, no sé, 3 al día, por ejemplo. Tengo a alguien súper cercano, mi compadre, que es un duro, es un monstruo con la inteligencia artificial, y creo que cada vez que converso con él con respecto a esta herramienta, puedo aprender muchísimo, puedo conocer otros horizontes, puedo conocer un poquito más y entender pues que está aquí es para ayudarnos básicamente. Y bueno, familia, básicamente esto era lo que quería conversarles. Estos eran unos puntos para mí que eran necesarios hablar con respecto a los creativos en crisis, sobre la crisis que se está viviendo. Una crisis que vamos a vivir toda la vida, porque el bloqueo creativo es algo que pues vamos a vivir constantemente, pero que va a durar cada vez menos en nosotros si tenemos las herramientas adecuadas para poder atacarlo. Muchísimas gracias, familia, por entrar nuevamente a escuchar un episodio. Gracias por asistir a este nuevo episodio, y que sepan que siempre oro por ustedes. Sin más que decir, nos vemos muy pronto.